La Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump planea declarar una emergencia nacional para construir el muro a lo largo de la frontera con México. Se prevé que el mandatario firme una ley para mantener al gobierno abierto hasta el próximo 30 de septiembre. Advierte el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no modificará el plan de aplicar la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, la cual establece que nadie puede ganar más que el Ejecutivo Federal. El INEGI, por cierto, presentó hoy una controversia constitucional contra la Ley de Remuneraciones y el recorte al presupuesto del organismo. Pide el Congreso de la Ciudad de México a las autoridades federales y locales que refuercen la ayuda a los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017. Exhortaron al gobierno local a reasignar 12.526 millones de pesos al Fondo para la Reconstrucción de la capital del país. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe este 14 de febrero en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Los saludo con mucho gusto y también saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús González, a quien usted todavía no ve a cuadro, pero ya está haciendo una cara como de ¿y ahora qué me va a decir Vianey? ¿Qué me va a preguntar? Es Día del Amor y la Amistad, Jesús González, ¿cómo lo celebras? Pensaba justo en eso, no pensaba en cómo me ibas a molestar hoy, sino en mandarles un fuerte abrazo a todos los del auditorio, no a ti. Pero ¿cómo lo festejas? No evadas las preguntas. Bueno, eso es sorpresa, ¿no? Es algo del dominio público. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo festeja usted? Díganos qué está haciendo. Hay muchísimo tráfico, tome sus precauciones. Evidentemente hay muchísima gente que quiere salir a cenar, a festejar, así ¿Tú cómo que lo festejas? tome sus precauciones. Ya estamos en otra parte del noticiero. La Bridget Jones con helado y viendo la televisión. No es cierto. Bueno, pues ya estamos listos todos en el 21.2, la señal del canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy, como todas las noches, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Vamos con nuestro resumen informativo. Anuncia la Casa Blanca que el presidente Donald Trump planea declarar una emergencia nacional para construir el muro a lo largo de la frontera con México. El mandatario estadounidense firmará una ley para mantener al gobierno abierto hasta el próximo 30 de septiembre. Yo diría a mis colegas, él ha indicado que está preparado para firmar el proyecto. También emitirá una declaración de emergencia nacional al mismo tiempo. Advierte el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no modificará el plan de aplicar la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, que establece que nadie puede ganar más que el Ejecutivo Federal. Y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Ley de Remuneraciones y el recorte al presupuesto del organismo autónomo. Se pronuncia el Ejecutivo Federal por la renovación en los órganos reguladores autónomos, sin embargo, descartó impulsar una reforma constitucional para eliminarlos. Y estima el gobierno federal que este año alcanzará un ahorro de cerca de 112,000 millones de pesos, producto de las medidas de austeridad, compras consolidadas, combate al huachicoleo y hasta litigios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que ya llevamos ahorros, sin duda, en lo de el combate al huachicol. Ya debemos de estar con un ahorro de alrededor de 5,000 millones de pesos. Hasta ahora, 5,000 millones de pesos. Si seguimos así, podemos alcanzar los 50,000 millones en el año de ahorro. Nos ahorramos los 33,000 millones de la no devolución del impuesto sobre la renta.
Durante la asamblea ordinaria de la CONCAMIN, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo un llamado a concretar la Guardia Nacional a fin de aterrizar la política de seguridad del gobierno federal. Sí se ha avanzado, pero necesitamos, por eso la urgencia de la norma constitucional para crear y establecer ya como algo formal, como algo constitucional, la Guardia Nacional y empezar a desplegarla, la Guardia Nacional, en esta capacitación que nosotros pensamos hacer sobre estas policías navales, militares y sobre la Policía Federal. En Puebla, la Fiscalía General de la República logró el aseguramiento de 40 pipas, 140,000 litros de gas LP y 4 inmuebles, así como la detención de 23 personas. Decenas de encargadas de estancias infantiles acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de no cumplir con sus promesas de campaña, pues como candidato prometió no cerrar dichos centros. Luego de haberse revelado un audio en el que pide 15,000 pesos por permitir que se instale un negocio en la Alameda Sur, Edmundo Ramírez, asesor del alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, buscó mediar la situación con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. La mandataria capitalina negó que se haya llegado a algún acuerdo político. Pide el Congreso de la Ciudad de México a las autoridades federales y locales que refuercen la ayuda a las personas damnificadas del sismo del 19 de septiembre de 2017. Exhortaron al gobierno local a reasignar 12,526 millones de pesos al Fondo para la Reconstrucción de la capital del país. El Pleno del Senado de la República ratificó el nombramiento de Ramiro Camacho Castillo como comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México se manifestaron en la Cámara de Diputados para demandar mayor presupuesto para la máxima casa de estudios. Los 10,000 alumnos que dejaron de ir a la escuela por el paro de labores decretado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, regresarán a las aulas en Michoacán en los próximos días. Este fue el acuerdo que se alcanzó en la reunión con autoridades estatales y el magisterio en Morelia. Y también en Michoacán, grupos armados antagónicos se enfrentaron y realizaron bloqueos en carreteras de los municipios de Buenavista y Apatzingán. Hasta el momento no se reportan personas fallecidas o lesionadas. En el panorama internacional, Estados Unidos regresó a México a las primeras familias centroamericanas de caravanas migrantes que solicitaban asilo en ese país. Este primer grupo consta de 5 familias procedentes de El Salvador, Honduras y Guatemala. El gobierno de Venezuela anunció el jueves en la ONU la creación de un grupo de unos 50 países como Rusia, China e Irán para defender la Carta de las Naciones Unidas ante la posibilidad de una invasión militar de Estados Unidos. Todos tenemos el derecho de vivir sin la amenaza del uso de la fuerza y sin la aplicación de medidas ilegales, coercitivas y unilaterales. Bienvenidos a la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Mire, antes de comenzar con la información nacional, le comento este 14 de febrero, independientemente de lo que decíamos al principio de esta emisión, ¿cómo festejamos? Se lo preguntamos, coméntenlo en redes sociales, porque estaremos hablando con alguien de la encuestadora María de las Heras, de las Heras de Motecnia, para que nos diga precisamente, a través de un estudio demotécnico que han hecho de una encuesta, pues, cómo los mexicanos visualizamos el amor en los tiempos de Internet, pero también, pues, cuántos mexicanos hemos sido traicionados por un amor, qué es el significado de la amistad para nosotros en estos tiempos. Bueno, pues todos estos temas que a veces suelen ser existenciales los tendremos más adelante. Compártenlo a través de @CiudadTV212 en Twitter y en Facebook Ciudad TV 212. Ahora sí, vamos a la información. Mire, el gobierno de Estados Unidos anunció este jueves que el presidente Donald Trump se dispone a decretar el estado de emergencia nacional para financiar el muro en la frontera con México, pese a la oposición del Congreso. Esta es la información. La Casa Blanca confirmó el jueves que el presidente Donald Trump declarará la emergencia nacional para obtener los fondos para la construcción de un muro fronterizo con México. La propuesta fue aprobada por amplia mayoría en el Senado.
Él, yo diría a mis colegas, él ha indicado que está preparado para firmar el proyecto. También emitirá una declaración de emergencia nacional al mismo tiempo. Y le he indicado que voy a apoyar la declaración de emergencia nacional. Más información en este momento de México. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, advirtió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no modificará el plan de aplicar la Ley Federal de Remuneraciones, que establece que nadie puede ganar más que el primer mandatario. Esta declaración se da luego de que ayer la Corte declaró infundadas sus intenciones de dejar sin efecto la suspensión que impide la aplicación de esta ley. En su conferencia matutina, el presidente dijo que esta decisión no se ajusta a la conducta de quien imparte la justicia. Veamos. Considero que no se ajusta a lo que tiene que hacer, a la conducta de quien imparte justicia. Y nosotros no vamos a modificar nuestro plan. Se reducen los sueldos de los altos funcionarios públicos. Deberían los que están solicitando que se mantengan esos sueldos elevadísimos, ofrecerle disculpas a los mexicanos, porque es una ofensa que en un país con tanta pobreza, con tanta necesidad, hayan esas extravagancias, esos sueldos ofensivos. Esa es mi opinión. Bueno, en tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el ajuste al presupuesto de 2019 y también en contra de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente, es decir, 108,000 pesos mensuales, y la cual criticaba en estos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador. A través de un comunicado de prensa, el INEGI detalló que ha ejercido el presupuesto que se le asigna cada año, atendiendo a los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto público. Señaló que en su carácter de órgano constitucional autónomo ha cumplido cabalmente las funciones conferidas por mandato constitucional correspondientes a normar y coordinar el Sistema Nacional de Información. También hay que recordar que debido a este recorte que se le hizo por parte del gobierno federal y también por parte de la Cámara de Diputados al INEGI, bueno, pues este órgano determinó suspender la realización de 13 encuestas que realizaba año con año y que finalmente eran un indicador para las políticas públicas del país. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Les recuerdo que se puede comunicar con nosotros al 53 22 03 00. Volvemos.